Saludos mis hermanos, de vuelta con ustedes a través de Vida TV Play y de este su programa Proyecto Real, que es la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Me contento muchísimo, me siento muy feliz al tener el tiempo del compartir con usted, que está siempre pendiente de las cosas buenas, de las cosas de Dios. Un comentario en esta oportunidad con un título que es así: ¿dónde está el problema de la religión? El problema de los religiosos. Cuando hablo de religión, quiero utilizar una palabra que tiene su origen en el latín, que es religiere. Religiere, el sentido que tiene esta palabra en latín, es la idea de que uno unilateralmente se quiere unir a Dios. Uno, en un esfuerzo unilateral, queriendo agradarle. Eso es religión. Bueno, ese término utilizado hoy nos lleva al plano de algunas debilidades. Debilidades que tienen que ver con posiciones en las que pretendemos, mediante ese vínculo imaginario, tener una relación estrecha con el Señor y estar en esa relación haciendo comunión. Es en ese sentido cuando, por ejemplo, Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga en tiempos de Jesús, se acercó al Señor en una oportunidad con ciertas preguntas que hablaban de una inquietud que no solamente tenía él, sino también algunos que formaban parte de, del Sanedrín. Entonces el Señor le concedió pues esa entrevista, y el principal problema que vemos aquí desde el punto de vista religioso es que ellos no tenían problema con lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Ellos decían: nada, lo que tú haces, Señor, lo que haces no puede ser hecho si no tiene respaldo del cielo. Creemos que tú vienes de Dios, que tú vienes del cielo. Y ese es el gran problema que tienen la religión, de que admiten que Jesucristo viene del cielo, o de que por lo menos lo que él hacía tenía el respaldo de Dios. El asunto se frena cuando llega la necesidad de entender del pecado y la necesidad que se tiene de ser perdonado. Ese era el gran problema que tenían los religiosos del tiempo de Jesús, porque solamente los pecados los podía perdonar Dios, de manera que tenían que admitir que Jesucristo era Dios, y Jesús decía que él perdonaba pecados. Bueno, todos nosotros sabemos, una vez que hemos entendido lo que está establecido en la Biblia, la obra magnífica, llena de amor y de misericordia de Dios, dando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, que nuestra salvación está íntimamente relacionada con el Señor Jesucristo y su obra redentiva. El problema viene posterior. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el pecado? Porque el pecado no es erradicado de una vez. El pecado no será erradicado de la tierra, sino al término de cuando terminen las primeras cosas. Como dice Pablo en su primera misiva a los de Corinto, que el postrer enemigo a vencer es la muerte, pero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Lo que ellos manejaban en cuanto a la palabra de Dios, lo que hacía esa ley era condenarlos. Y ellos no sabían qué hacer con aquella situación. Reconocer que Él era Dios y les podía perdonar los pecados, admitir toda la enseñanza y quedarse tranquilos. Pero no lo hicieron. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Y aquellos quienes le recibieron, entonces comenzaron a entender que había que pasar por un proceso que se llama santificación. ¿Qué se hace con la santificación? Bueno, alcanzar una estatura, alcanzar una madurez,
Pero mientras llega el momento en que seamos glorificados o tengamos que partir de esta tierra, ese proceso de santificación tiene que conseguir su objetivo, parecernos cada vez más a Cristo, que es el punto de referencia humano que nos dejó Dios al encarnarse en la persona de Jesús. Mis queridos hermanos, allí se presenta una disyuntiva bien grande, porque ¿qué hacemos con el pecado? Porque Él quiere reinar, Él quiere controlar nuestras vidas. Entonces, ya entendemos de parte del Señor que hay un compromiso, que hay una responsabilidad del creyente ante Dios después que ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cuál es la enseñanza? Atendemos el asunto que tiene que ver con la necesidad eh, de hacer esfuerzos, no para ser salvo, porque eso, la salvación es completa de parte de Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo, entonces el pecado nos querrá llevar otra vez a la esclavitud. Y eso nosotros tenemos que confrontarlo o afrontarlo con estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Entonces hay dos aspectos. Está la responsabilidad del hombre frente a la soberanía de Dios. Esta responsabilidad del hombre nos lleva al plano de tener que, mientras transitamos el proceso de la santificación, asumir responsabilidades, no para ser salvos, sino para alcanzar una madurez que involucra nuestro carácter, el cambio de nuestro carácter y que nuestro carácter sea semejante al de Cristo. Por otra parte, tenemos que hay mucha escritura que respalda que Dios tiene el control, porque Él es soberano. Entonces, vamos a exponer estas dos perspectivas. Una tiene que ver con la responsabilidad del hombre. Desde la antigüedad, ya Moisés, cuando escribía, nos dice en Deuteronomio, en el capítulo 30, y me permitan leer estos pasajes que van desde el 15 hasta el 19, donde podemos entender que hay una responsabilidad del hombre. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Continúa y dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, ¿eh? Entonces allá hay una gran responsabilidad de parte del hombre. Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, ahí está el compromiso del hombre. Eso se lo estaba diciendo al pueblo de Israel por boca de Moisés, el intermediario que Dios estaba usando en ese momento para con el pueblo de Israel. Ellos tenían un compromiso. Pero hay otra parte que tiene que ver con que Dios también sigue trabajando en función de su soberanía. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la necesidad, para que nosotros tengamos la decisión de escoger obedecerle a Él, porque es lo mejor. Recuerde que aquí no estamos hablando de no condenación, sino que estamos hablando de la necesidad de pasar un proceso de santificación. Y aunque cuando aquí al pueblo de Israel se les estaba diciendo que vendría un nuevo pacto en donde tenían que escoger, ya por adelantado nosotros lo que estudiamos el Antiguo Testamento, aquí vemos una sombra de lo que realmente está pasando igualmente con aquellos que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador.
y luego tienen la disyuntiva. ¿Qué sigo? Después que yo he recibido al Señor Jesucristo, que es el que por voluntad de Él, por misericordia de Él, por su bondad, por gracia, nos ha salvado debido a que Él dio su vida, puso su vida a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados y saldar la deuda de pecado que teníamos para con el Padre. Entonces, ahora nosotros tenemos que atender la parte de la soberanía de Él, pero también nosotros tenemos que atender la parte de nuestra responsabilidad para crecer, para madurar, porque nosotros no tenemos a Cristo, nosotros tenemos a Cristo en función del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. El Espíritu Santo estará trabajando en el proceso de la santificación para que nosotros tengamos otro carácter, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Eso se lo dijo Pablo a los de Galacia una y otra vez. Y como está escrito allí, para nosotros es también. Hay otra parte que declara lo de la soberanía de Dios. Y esto es para que nosotros entendamos cómo es que Dios está tratando con nuestras vidas. En la parte de la soberanía de Dios nos encontramos, por ejemplo, con lo que dice Isaías en el capítulo 46, para ser más específico, en Isaías 46, dice, habla de la sabiduría plena de Dios. En el versículo 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Más soberanía que eso no puede ser. Entonces nosotros tenemos que movilizarnos entre estas dos posibilidades, en el esfuerzo nuestro, no para alcanzar la salvación, sino para alcanzar la estatura que Dios quiere que nosotros alcancemos en este proceso de la santificación. Hay responsabilidades del hombre desde el principio, hasta para recibirlo a Él, porque si no lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, hemos escogido nosotros no participar del proceso de salvación. Pero una vez que nosotros hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos entonces que andar en el proceso, caminar el proceso de la santificación. ¿Para qué? Para que guiados por el Espíritu, mientras vivamos, nosotros nos convirtamos en un instrumento, en un canal, en una bendición para que otros se conviertan. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Ahora, aquí se presenta una disyuntiva, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza que debemos llevar? La enseñanza que está centrada en la responsabilidad del hombre. Bueno, si nosotros hacemos solamente eso, entonces vamos a tener unos creyentes recalcitrantes, religiosos, que levantamos el dedo para acusar, que nos convertimos en jueces gratuitos. Aquel se salva, ese, ese tampoco se salva, porque no hace lo que yo hago. Eh, Eso es lo que crearía como creyente a que si nosotros decidimos llevar la enseñanza única y exclusivamente basada en la responsabilidad del hombre delante de Dios. Pero si por el contrario, esperamos siempre en la soberanía de Dios, entonces tendremos creyentes muy livianos, creyentes como que medio libertinos, muy relajados. Y a eso no nos ha llamado el Señor, porque aquel creyente que es muy relajado, que es muy light, casi que no tiene ganas de abrir su boca para presentar el dulce evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que por el contrario espera en la soberanía, en la misericordia de Dios. Tiene que haber un balance, mi querido hermano, mi querido amigo, que no está ante su dispositivo por coincidencia, sino por providencia de Dios.
Hay una porción que encontramos un tanto difícil muchas veces de abordar, pero ahora tengo la libertad de poder utilizar ese pasaje que encontramos en el Salmo 82. El Salmo 82, que por cierto, en un momento determinado, el Señor Jesucristo lo utilizó cuando se refería a los hombres. Y dice así el Salmo 82, el Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y luego que culmina el salmo, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Dioses sois. A ver, si nos alineamos con lo que el Señor está diciendo aquí en su palabra, se está refiriendo es a nosotros. A ver, no es que nosotros somos dioses. Aquí la palabra que se utiliza es una palabra que, que es, vamos a ver, un tanto complicada, pero que él la utilizó y es la palabra Elohim o Elohim. Esa palabra fue utilizada en el Antiguo Testamento para referirse a Dios en un momento determinado, pero también para referirse a jueces, a poderosos, a aquellos quienes tienen la autoridad. Y si hay alguien que tiene autoridad y alguien que tiene que funcionar como jueces y que tiene que funcionar como un poderoso, es precisamente el hombre, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para actuar como jueces justos, para actuar en el poder de Dios, para tener toda autoridad. Al fin y al cabo es para señorear sobre esta tierra, es el propósito de Dios para con el hombre. Por eso dice el Salmo 82, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de los impíos. Nos está exigiendo que nosotros asumamos el verdadero sentido que debe tener esta palabra de Elohim. Dios es hoy. Si nosotros no entendemos eso, porque el pecado ha hecho estrago en nuestras vidas y apenas estamos esperando que se desarrolle este proceso de la santificación dentro de lo que es el plan salvífico, bueno, a veces nos encontramos con esta disyuntiva. ¿Qué hacemos entonces? Porque el pecado va a fenecer al término de estas primeras cosas, según Apocalipsis 21, el versículo 4. Pero por ahora, ¿qué tenemos que hacer? Funcionar como Elohim, es decir, en la intencionalidad del salmista al declarar que nosotros somos jueces debido a que tenemos autoridad, que somos poderosos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si no funcionamos en el entendimiento y de la profundidad que tiene esta palabra, entonces moriremos como hombres. Así es lo que dice el salmista. Esto lo utilizó en un momento determinado el Señor Jesucristo. Ahora, si hay alguien que nos dio un ejemplo, fue el mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 22 de Lucas, el Señor Jesucristo está ahí en el huerto de Getsemaní y él exclamó unas palabras muy importantes que no solamente denotan, sino que nos hablan abiertamente acerca de cómo era que él vivía para atender su responsabilidad y frente a la soberanía de Dios. Él dijo en un momento determinado, bendito sea el Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa parte que representa la parte humana del verbo encarnado
de el perfecto hombre es el ejemplo más claro que nosotros tenemos para tener una vida de equilibrio entre lo que nosotros debemos hacer con todos los atributos que tenemos, con todo lo que ya entendemos que hemos sido salvos, que somos hijos de Dios, que somos canales, que somos instrumentos de bendición de parte del Señor frente a la soberanía de Dios, porque Él sí sabe como Dios que conduce a lo malo, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Nosotros no lo sabemos todo, y aun cuando nosotros tenemos atributos que Dios nos dio que son de Él, nosotros siempre tendremos que tener la actitud de ser manso y humilde. Esa parte nos da un gran equilibrio, mansos y humildes, para que así como hizo el Señor Jesucristo, que cuando le tocó morir, sabiendo como hombre, él estaba sufriendo, hasta sudó gotas de sangre, la sudó. Eso que se llama transvaciación. Sudó gotas de sangre de la angustia extrema por la que pasó, sabiendo que en pocos minutos vendrían a buscarlo para hacer escarnio sobre él, para crucificarle, para someterlo a un gran tormento hasta la muerte. Y él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí habló como hombre, porque él sabía lo que le iba a pasar. Le dolía, él tenía un cuerpo, pero luego dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si nosotros consideramos esta palabra permanentemente en nosotros, no estaremos ni como religiosos, ni tampoco como livianos, como creyentes livianos, sino que por vía de la comunión nosotros estaremos siempre pendientes de tener las directrices claras para siempre decirle al Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al fin y al cabo, esto es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, como todo un estilo de vida, donde podremos marcar por medio de la fe en creer para que el nombre de Dios sea glorificado. Y disfrutemos desde ya, desde el momento en que recibimos al Señor, todo lo que corresponde a un plan de salvación bien pensado por Dios, en donde Dios nos da el respaldo permanente, que es lo que se denomina la unción, para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto y podamos en un momento determinado, cuando Dios lo decida, partir de esta tierra o que Él nos arrebate. Es lo que yo, por ejemplo, estoy esperando, no pasar por la muerte. Pero cuando estemos delante de la presencia del Señor, nosotros disfrutaremos de ah, de algunas bendiciones adicionales que la Biblia llama galardones, porque nosotros decidimos transicionar, porque nosotros decidimos transitar. Es decir, pasamos de muerte a vida por la obra de Jesucristo, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, pero también decidimos voluntariamente transitar el proceso de la santificación, guiados por el Espíritu Santo, mediante esa comunión permanente que es nuestra responsabilidad para recibir las directrices claras y precisas del Señor, que no anda con rodeo, sino que nos manda a actuar conforme a su voluntad, la cual tenemos que conocer todos los días, aun cuando eso se trate de un misterio. La voluntad de Dios, conocerla día a día, esta no la podemos alcanzar sí y solo sí, o mejor dicho, no lo podemos alcanzar si no es por vía de la comunión, del escudriñar, del querer entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto no recalcitrantemente, ni como fanáticos, ni señalando a nadie, sino funcionando como Dios espera que funcionemos, con toda sencillez, con toda humildad y mansedumbre. Si esto le ha llegado a su corazón, recíbalo, viene de parte de Dios. Por ahora nos detenemos en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente para que esté pendiente de todo lo que se produce en Vida TV Play, porque es para su madurez, es para su crecimiento, es para la gloria de Dios. Que el Señor me los bendiga en su morada.